que sería fiscalizar a través del beneficiario de los servicios a empresas abusivas, cooperativas. Pues es que se ha satanizado mucho, pero se ha confundido, porque hay prestadoras buenas. Ese sería todo un tema también, ¿verdad? Si nos permites abordar más adelante, Francisco, es hoy día hablar de outsourcing o hablar de las prestadoras de servicio es casi que satánico, ¿no? Es como estar invocando a Satanás. Sí. Y en realidad no es así, ¿estás de acuerdo? Así es. Es un esquema que debiera de trabajar en beneficio tanto del trabajador como del patrón, pero que por alguna situación se ha ido satanizando. Tal vez podríamos abundar más adelante eso si tú nos lo permites, pero te dejo que continúes. Bueno, para terminar quizás la exposición de lo que es la ley, ese concepto de dirección que debe estar sumado a que haya un contrato, que se pongan a disposición trabajadores, que por cierto, la ley no define qué es poner a disposición trabajadores, ¿no? Si es enviarlos o yo desde mi oficina, pues están trabajando en un proyecto para X, eso es poner a disposición, pues no sabemos, ¿no? Son indefiniciones que se dan en la ley. Y además que esta ejecución de los trabajos se dé en las instalaciones que determine el beneficiario. Esta es una partecita última que hay que poner atención, porque a veces un contrato que diga que ambas partes van a poner o van a señalar el lugar donde se va a prestar el servicio, pues a lo mejor ya estamos fuera del supuesto, porque no es uno solo aislado que se debe de cumplir, sino que son estos 3 o 4 supuestos que se den para que exista la obligación. O sea, el conjunto de los 3 o 4 elementos. Así es. En lo referente a las instalaciones, me surge una pregunta, Francisco. Decías tú que siempre y cuando se den en las instalaciones, que determine el beneficiario. Que determine el beneficiario. Es decir, que a lo mejor yo, beneficiario, no soy dueño de las instalaciones, simplemente un lugar en el que estoy rentando, o a lo mejor necesito que esta prestadora de servicios me apoye con esos servicios para poder yo desarrollar otro proyecto para, a su vez, uno de mis clientes, y por ese solo hecho ya estaría yo... Pues yo creo que aquí papelito habla y será el contrato lo que defina quién dijo en dónde prestarlo, ¿no? Muy bien. O quién no lo dijo. Pero si ahí dice, oye, las partes de común acuerdo establecerán en dónde se prestará el servicio, pues creo que esa partecita ya no se cumplió. Ya no se cumplió. O sea, diríamos que este supuesto es muy endeble. Me parece que es así, ¿no? Okay. Sumado a ello, hablamos de que la consecuencia de esta reforma es que el responsable, que el beneficiario de los servicios se haga responsable de los trabajadores del tercero que le está prestando servicios. Hablando de ello, para que se dé esa consecuencia, ya la ley hablaba de algo que yo veo como una responsabilidad subsidiaria y no solidaria, como lo ha definido hoy en día la Corte. Habla de que debe haber un incumplimiento un incumplimiento a las obligaciones por parte del patrón, y obligaciones, estamos hablando que es indefinido. Entonces, si el patrón de esos trabajadores incumple con algo ante el IMSS, oye, no presentó en tiempo un aviso, pareciera que ya es una justificante para que vayan con el beneficiario de los servicios a exigirle el pago de las cuotas que correspondan a esos trabajadores. Me parece exagerado, excesivo, sí, porque a lo mejor el beneficiario se está precisamente auxiliando de una prestadora de servicios por evitarse la carga que le implica contratar a lo mejor un personal así, o simplemente si está sujeto a meramente un proyecto, no le conviene contratar un personal que una vez concluido su proyecto se quede con ese personal. Y además hay prestadores que no solo le prestan servicio a una empresa, sino a varias. Entonces se incumple con aquella y le afecta a esta, al parecer por cómo quedó redactada la legislación. Es decir, que es una redacción o una reforma desafortunada. Me parece que sí. Me parece que sí, porque a esto le sumas que el IMSS haya notificado y te dice previamente al patrón el requerimiento correspondiente. Y dice, y que el patrón no hubiera atendido el requerimiento, pero no hablan de si el requerimiento, y yo por eso digo aquí que hay una subsidiariedad en la obligación, porque pareciera que primero tienen que ir con el patrón antes de venir conmigo beneficiario, pero no hay condiciones claras. El requerimiento no dice si es antes o después de que ya me exigieron el pago.
Lógicamente tendría que ser antes, pero la lógica en estos temas generalmente no aplica. No aplica. A lo mejor, Francisco, sería conveniente para nuestros amigos que no son abogados y que pudiéramos ahondar un poquito en distinguir la responsabilidad subsidiaria de la responsabilidad solidaria para que les quede más claro. No sé si nos pudieras Claro, y eso va a servir mucho también para definir lo que es el tema de la dirección que establecen como requisito para efectos de que se dé el supuesto. Se habla de la dirección que tenga a su cargo el beneficiario de los servicios, ¿no? Esta dirección, el concepto de dirección no estaba definido en la ley, ni está definido. En donde se llegó a definir fue en las reglas que se emitieron a raíz de esta reforma. Y aquí se habla de un poder de mando sobre esos empleados. Como sabemos, y no quiero evadir, ahorita entramos a ese tema, como sabemos, lo que configura una relación laboral, en un sentido, es la subordinación, que implica un poder de mando. Cuando hay poder de mando, hay un deber de obediencia de vuelta. Lo supone la propia ley laboral. Entonces, si estamos hablando de dirección, estamos hablando que si asumimos que el beneficiario trae esa dirección, pues ya asumimos que esas personas están subordinadas a él. Y bien decías ahorita, oye, lo que pasa es que el beneficiario no se quiere echar esa bronca, enrolar en un tema laboral, y por eso va y contrata al tercero, un tercero establecido. Pero ahora resulta que se asume que trae esa dirección, que la mayoría de los casos que me ha tocado ver es que lo asumen incorrectamente. Okay. Ya están pues hasta acá, ya solo falta que venga la autoridad a cobrarle. Y ahí es donde entra la responsabilidad subsidiaria o no. Dado este pequeño requerimiento, escalón que debe pasar la autoridad, y que el patrón, si no lo ve, que a lo mejor lo echa hasta abajo de su escritorio, es la causa justificada para que vayan con el beneficiario de los servicios, me parece que es, desde mi punto de vista, una responsabilidad que, aunque se ve un escaloncito, pues es una responsabilidad. A final de cuentas, primero vas con el patrón obligado, y si no está, vienes conmigo, pero primero me demuestras. Claro. Pero lamentablemente es muy ambigua la disposición. Cuando esta reforma entró en vigor, muchos particulares decidieron, o algunos, quizás no muchos, algunos decidieron ir a reclamarla por la vía del amparo. Pero para que procediera un amparo, pues tenían que ubicarse en el supuesto. O sea, si no te afecta directamente, o sea, si no estás dentro del supuesto, no hay afectación de la ley, no podrías reclamarla. Entonces, lo que sucedió es que asumieron, oye, pues yo tengo un contrato de prestación de servicios donde se ponen a disposición trabajadores y donde yo tengo la dirección de esos trabajadores, y los servicios se prestan en las instalaciones que yo determiné como beneficiario. Lamentablemente no sé si lamentablemente, la Corte dice, bueno, si tú tienes todo eso, pues tú tienes una responsabilidad sobre esa gente. ¿Por qué? Pues porque tú conoces toda la radiografía de esas personas, o asume la Corte que se conoce. Y la Corte va más allá y dice, en esos casos entonces tienes una responsabilidad solidaria, que ¿qué implica? Que el fisco puede ir indistintamente, según quiera, con uno o con otro. Contrario a lo que es la subsidiaria, que le hace necesario agotar primero un procedimiento, una vía, que en el caso sería ese requerimiento que hay que hacerle primero al patrón principal. Retomando un poco, Francisco, entonces, estamos hablando de que por cómo está redactada hoy día la ley, las instituciones de seguridad social encargadas de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones podrían ir directamente con el beneficiario de los servicios de una prestadora de servicios a requerirle el cumplimiento de las obligaciones, como si estuviésemos hablando de una responsabilidad solidaria. Solidaria. Eso es precisamente lo que dijo la Corte, y eso es lo grave. Es decir, que de suyo debemos dar por asentado que por disposición de la Corte existe una responsabilidad solidaria y no subsidiaria. Así es, pero ojo, esto es bien importante, solo cuando estemos en ese supuesto. Y que serían
compartidos con los otros 3 supuestos, que estamos hablando de la existencia de un contrato, puesta a disposición de trabajadores, dirección e instalaciones, o uno solo. No, solo los 4. Los 4. Los 4. Solo existiendo estos 4 elementos, Así es. entonces estaremos hablando de que el beneficiario de la prestación de los servicios puede ser responsable solidario. Así es. Y seguramente si se lo logran acreditar, lo será, porque ya lo dijo la Corte. En la práctica, Francisco, tú que conoces ampliamente de esto, ¿efectivamente se está dando? Pues mira, las autoridades no han encontrado la vía de obtener esta información. ¿Qué sucedió? Se dio la reforma y en realidad muy poca gente la cumplió. El IMSS pensaba que le iba a caer un mundo de información y le cayó muy poquita. ¿Por qué? Pues porque al leer el concepto de dirección, simplemente uno dice, oye, tu beneficiario, ¿están subordinados a ti las personas de limpieza, los trabajadores de seguridad o los trabajadores que tú me indiques? Pues no. Oye, pues yo contrato a la empresa, vienen y limpian. Quizás yo le digo, oiga, no sea malita, límpiale aquí. ¿No? Oiga, no pueden entrar antes de las X horas y no pueden salir antes de las otras, ¿no? Pero eso son instrucciones de orden para efectos de la prestación del servicio. Claro. Pero no es en sí, creo yo. La dirección. La dirección, yo creo que eso lo determina y a veces yo así se los pongo en la mesa a mis clientes, es, a ver, ¿tú puedes correr a una de esas personas? Bueno, no, yo tendría que hablarle al prestador y ya el prestador, no, espérame. Entonces, tú no traes esa dirección, no están subordinados a ti. Por lo tanto, desde mi punto de vista, prácticamente en ningún caso se da este esquema y en ningún caso se cae en el supuesto. Es muy difícil que llegue a suceder, porque si llegara a suceder, pues mejor que establezcan un contrato individual de trabajo. Claro. Y punto. Los esquemas de outsourcing que veíamos, digo, hay los buenos, los malos. Dentro de los buenos, pues lo que hacen, y bien decías, es liberar de la carga laboral a sus beneficiarios, a sus clientes. Si ellos asumieran que sus clientes traen esa dirección, pues se les acaba el negocio, simple y sencillamente. Claro. ¿No? Fíjate que siento que tocaste aquí y pusiste el dedo sobre la llaga, Francisco. Las prestadoras de servicios, los outsourcing, los buenos y los malos. ¿Cuál sería un criterio para considerar de qué lado tenemos los buenos, de qué lado tenemos los malos? ¿Cuándo una prestadora de servicios se pone la camiseta de los buenos? ¿Cuándo podemos considerar está en el lado de los malos? Mira, aquí es parte de la queja que tenía el Instituto Mexicano del Seguro Social. Digo, porque por alguna razón vendrá esta reforma, Desde luego. Que, como nos acabas de comentar, tiene sus bemoles, tiene pues a lo mejor sus defectos por ahí, pero algo la debió haber inspirado. Te decía yo que el IMSS no la tomaba como suya, pero le caía muy bien. Quien la propuso hoy en día es un exdiputado, líder sindical de, no recuerdo si algún tema de telecomunicaciones, un importante diputado, ¿no? Que si vemos el contenido de su exposición para la reforma, tiene más tintes laborales que fiscales. Y veo yo de fondo el tema de la PTU. Okay. Prueba de ello es que terminando y aprobándose esta reforma, el mismo diputado o exdiputado presentó enseguida una iniciativa para efectos de modificar la ley laboral, haciendo que la PTU se distribuyera no solo a los trabajadores directos, sino trabajadores secundarios, como podrían ser estos, o sin importar si es patrón o no. Simple y sencillamente, en ese caso de beneficiario. Es una barbaridad eso, porque estás hablando de hacer socio a un trabajador que ni siquiera es tu trabajador. Si ya de suyo el tema de PTU implica que haces socio al trabajador sobre de las utilidades, estaríamos hablando de que harías socio a un trabajador que ni siquiera es tu trabajador. Así es, que es gravísimo. Pero ¿no? Nos comentabas eso meramente. Eso de un lado. Propuesta. Eso fue una segunda propuesta. Pero esta